Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 11 de agosto del 2011, presidida por el magistrado señor Gerardo Eto Cruz e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Óscar Urbiola Jani. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días. Se va a dar inicio a la audiencia de... Tomen asiento, por favor. Señor relator, si se da cuenta de las causas previstas para esta mañana. Se abre la audiencia. Señor presidente de la sala, señores magistrados, a continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes han presentado hacer el uso de la palabra. Causa número 1, expediente 1794-2011, proceso de habeas corpus, incoado por doña Estela Judith Pozo García, en representación de GIP Constructora Sociedad Anónima Cerrada, contra Diana Mariela Palacios Jiménez y otros, integrantes de la Asociación de Residentes Los Cocos del Chipe. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Gladys del Pilar Carranza Chávez. Señora abogada, ¿puede hacer uso del informe oral? Muy buenos días. Represento, como ya se ha dicho, los intereses de la empresa constructora GIP desde la ciudad de Piura, quien ha obtenido 2 fallos desfavorables que fueron declarados infundados en el proceso de habeas corpus seguido contra la asociación de la urbanización El Chipe, sector Los Cocos. El juzgado, tanto de primera instancia como la sala, ha declarado infundada nuestra demanda de habeas corpus sustentada en hechos y derecho que no corresponden al caso, como pasaré a continuación a exponer. El juzgado de investigación preparatoria ha sustentado su fallo en el expediente seguido ante este tribunal el 25-27-2005. En este expediente se establece y se autoriza el cierre a través de rejas en vías internas, es decir, pasajes, mientras que el caso que tenemos a la vista corresponde al cierre de vías externas, a los 2 únicos accesos que tiene la urbanización El Chipe, sector Los Cocos, hacia el circuito de tránsito de esta urbanización. Adicionalmente, ha contrariado lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General al establecer y restarle validez a un acto resolutivo concluido vía proceso normal, que corresponde a la licencia de construcción que mi representada obtuvo en lo que respecta a la obtención de una licencia para construir un edificio multifamiliar y un semisótano. Frente a ello, el juzgado le ha otorgado validez a una simple solicitud a través del cual la asociación solicitó ante la Municipalidad Provincial de Piura la nulidad de esta licencia. Se ha sustentado además en un registro de ingreso y salida de vehículos que tiene a cargo también la empresa de seguridad demandada Wolf Security. En este registro consta no solamente el nombre de la persona que conduce un vehículo, sino también consta su DNI, el número de pasajeros, el número de la placa, el color del vehículo y en algunos casos la marca del vehículo. Señora, a ver, precísenos un poco los hechos. Se trata de estas rejas que cierran una vía externa. Explíquenme un poco los aspectos fácticos. Existen 2 tranqueras. Ya. Una para cada uno de los accesos a la urbanización Los Cocos, los 2 únicos accesos. Uno de ellos se encuentra definitivamente clausurado, con una tranquera, una cadena y candados. En la otra, el otro acceso está la empresa World Security demandada, en el cual también ha colocado una tranquera. Esa pluma se levanta cada vez que la asociación dispone que así sea. En el caso específico de mi representada, todas las personas que vienen conduciendo vehículos, maquinaria pesada, materiales de construcción, sus proveedores, se les impide el ingreso.
Ese es el hecho fundamental que ha generado que nosotros en su oportunidad hayamos planteado una acción de habeas corpus. El juzgado, ¿qué ha establecido? El juzgado ha establecido que no se impide el acceso a los materiales, a las personas, que solamente se impide el acceso a los materiales de construcción, cosa que consideramos totalmente ilógico, porque los materiales son bienes y estos bienes no tienen la capacidad de desplazarse. Definitivamente, para impedir que los bienes ingresen a la urbanización, obviamente se está impidiendo el pase de la persona que los moviliza, que los conduce. Consideramos, por ende, que al no permitir que esta persona que conduce un vehículo, ya sea maquinaria pesada, ya sea maquinaria liviana o materiales de construcción, se le está impidiendo el ingreso y el acceso a la urbanización, motivo por el cual consideramos que se ha configurado la restricción de este derecho constitucional que es al libre tránsito. Consideramos igualmente que este derecho fundamental es un derecho no solamente reconocido por nuestra Constitución, sino también está reconocido a nivel internacional por diferentes, como es por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos. Para concluir, señores magistrados, en esta oportunidad estamos solicitando que esta sala defina con claridad y precisión el derecho que es materia de litigio. Vista la causa, queda voto. Causa número 2, expediente 2686-2011, proceso de habeas corpus, iniciado por la Municipalidad Provincial de Huánuco contra don Hermigio Daga Salgado y otros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Walter Wilfredo Tucto López, en representación de la comunidad de Marabamba. Señor abogado, ¿puedo hacer uso de la informe oral? Señores magistrados del Tribunal Constitucional, la comunidad de Marabamba interpone un recurso de agravio constitucional respecto a la resolución número 11 emitido por la Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirma la sentencia que declara fundada la acción de habeas corpus interpuesto por el alcalde de la provincia, en este caso reiterando de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga. El argumento en la sentencia de la primera instancia dice que la comunidad de Marabamba ha vulnerado el derecho a la libertad de tránsito. Hay dos puntos específicos en este caso. La comunidad de Marabamba y los comuneros, aproximadamente 30 o 35 años, son posesionarios de esas terrenas, de los terrenos agrícolas. El alcalde de la provincia de Huánuco anexa a los documentos de habeas corpus, documentos, por decirlo menos, falsos, del año 2002, de los registros públicos de Huancayo, Huánuco. Sin embargo, nosotros tenemos el reporte de la SUNAR Huancayo, Huánuco, que el predio que supuestamente la provincia de Huánuco tiene derecho de posesión, no lo pertenece a la Municipalidad Provincial de Huánuco, sino a la familia Cuculiza, porque hay un cierre de partida registral del año 2006, con la resolución gerencial número 072 del 2006 Huancayo. Ese es el punto 1. El punto 2 es que presuntamente los pobladores de Marabamba, porque allá en la comunidad, en el caserío de Marabamba, se ha implementado un botadero de residuos sólidos, de basura, donde arrojan la Municipalidad Provincial de Huánuco, la Municipalidad Distrital de Amarilis, la Municipalidad
del Valle, la Municipalidad Distrital de Pilcomaca y la Municipalidad del Centro Poblado de Yicua. El arrojo que hacen de una manera indiscriminada ha atentado desde hace aproximadamente 18 años a los pobladores del caserío de Marabamba. Por ese mismo botadero, a medio metro nada más del botadero, pasa también el canal Coso-Marabamba. Ese proyecto ha costado más de 60 millones de soles. Al no tener el agua potable, el caserío, los pobladores del caserío de Marabamba, de Pichipampa Chico y 18 sectores, aproximadamente son una población de más de 4.000 habitantes, al no tener el agua potable, muy a pesar de estar a 5 minutos de la capital del departamento de Huánuco, no tienen agua potable, no tienen servicios básicos y tienen que consumir esa agua contaminada. Digesa Lima ha emitido un informe en la que recomienda el cierre definitivo de ese botadero indiscriminado de Marabamba. Y en ese informe, como ya está anexado en el expediente principal, los documentos, Digesa dice, por ejemplo, que el botadero de Marabamba debe ser cerrado de inmediato. De igual manera, también la Administración Local de Agua realiza un informe y recomienda el cierre definitivo de este botadero. Como ustedes verán en el expediente principal, señores magistrados, esto es lo que ocurre en ese botadero. Este canal está a medio metro del botadero de Marabamba. Y con lo que hicieron, en este caso la sentencia en primera instancia, los jueces y los vocales en segunda instancia están atentando prácticamente al caserío y están en contra del caserío de Marabamba. Y no solamente del caserío de Marabamba, en horas de la mañana, a las 4:30 de la mañana, toda la neblina y la nubosidad, porque ese botadero está siendo quemado. Todo viene a la ciudad de Huánuco, porque está a 5 minutos nada más de la ciudad de Huánuco. Señores magistrados, la comunidad del caserío de Marabamba implora justicia, que de una vez se cierre ese botadero. Y hay otra cosa para concluir, señores magistrados. Es totalmente falso que se ha obstaculizado el libre tránsito. La población se ha organizado y no ha dejado pasar a los carros recolectores de basura, nada más. Ahí está la explicación. Estaba libre. Ahí hay algunas fotografías con piedras y todo lo demás. Quizás por su desconocimiento la población y organizada, aproximadamente en 2 o 3 horas habrían estado, pero cuando yo recurrí ya como abogado, les dije que inmediatamente despejaran la vía. ¿Y cuál es la prueba contundente que no se ha violentado, en este caso no se ha obstaculizado el tránsito de la ciudad de Huánuco al caserío de Marabamba hacia el botadero, que es la única vía también para el botadero? Esta inspección policial que se ha realizado, que lo vamos a adjuntar para que sea anexado en el expediente principal. A su vez se ha observado, dice la policía, que la vía de ingreso al botadero de Marabamba se encuentra libre para la circulación vehicular y peatonal, concluyendo dicha inspección. Señor abogado, 30. para orientar un poco, el que ha interpuesto el recurso de agravio, ¿quién ha sido? La Municipalidad Provincial de Huánuco. Como consecuencia de que ustedes han bloqueado el ingreso de los carros recolectores, ¿no? De no haberles dejado ingresar a los carros recolectores para que sigan contaminando. O sea, aparte de este tema, hay otro tema de fondo que es el impacto ambiental que genera estos botaderos, que está cerca a X metros de este canal que suministra el agua. Consumimos Ya. nosotros. Está claro, señor abogado. Ya. Vista la causa, queda el voto. Causa número 3, expediente 2688-2011, proceso de habeas corpus, incoado por don Víctor Raúl Arroyo Guamán contra José Luis Elías Ábalos.
Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Cristian Jesús Sosa Canales. Señor abogado, ¿puedo hacer uso del informe oral? Con su venia, señor presidente, señores miembros del tribunal, yo como abogado defensor del demandado José Luis Elías Ábalos, en el proceso de habeas corpus interpuesto por Víctor Raúl Arroyo Guamán, presento el informe oral en virtud a los siguientes fundamentos que paso a exponer. Que el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante, a nuestro parecer, no reúne las características que el mismo establece bajo dos preceptos. El primero, que el demandante, al formular el habeas corpus, no ha precisado, en virtud de lo consagrado en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, cuál es el derecho en sí que se le ha vulnerado como comunicador social, al haber propalado una serie de calificativos en contra de mi defendido que provocaron que el mismo efectúe, en virtud del ejercicio de su acción, una denuncia penal por querella. De acuerdo al precepto constitucional citado, no ha señalado cuál de ellos es el derecho a libertad individual que se le ha restringido y por el que, en primera y segunda instancia, a nivel del órgano jurisdiccional, se ha desestimado su proceso. Asimismo, no ha acreditado cuál es el derecho aparentemente vulnerado o violentado o que se encuentra en peligro. El mismo que, de acuerdo a pronunciamiento del tribunal, debe ser explícito, cierto y de inminente realización. Motivos por los cuales, al no haberse acreditado con prueba idónea la vulneración de dichos derechos, tanto el juzgado de primera instancia y la sala superior han resuelto declarar infundado el habeas corpus. Ahondando en el tema, asimismo, en el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante, se ha mantenido el mismo en señalar y sostener calificativos de agravio en contra del patrocinado, quien en su oportunidad fue congresista de la República, y por el hecho por el cual incluso fue absuelto, ¿no? En virtud a ello es que lo que pretende el actor, en conclusión, señores magistrados, es suspender el proceso penal que mi patrocinado ha iniciado contra el demandante por el delito de querella. Lo que pretende realizar es esa suspensión y que no se le imponga ninguna pena, ninguna sanción por dicho hecho delictivo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 17, expediente 2873-2011, proceso de amparo, incoado por doña Betty Huatuco y Nostroza contra la administradora clínica Ricardo Palma, Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Juan Salazar Castillo y por la parte demandada, la abogada Karen Giovanna Céspedes Hernández. Señor abogado, ¿puedo hacer uso del informe oral? Muy amable, señor presidente, señores magistrados. Con el debido respeto solicito a ustedes se sirvan declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por mi patrocinada, la señora Betty Huatuco y Nostroza, contra administradora clínica Ricardo Palma, solicitando se declare la reposición por haber sido despedida, digamos, en forma incausada. Es necesario precisar, señores magistrados, que tanto la resolución de primera instancia como la resolución de segunda instancia han declarado liminarmente la improcedencia de la demanda, pero es el caso que en autos la parte demandada ha ejercido su derecho de defensa en forma legal y consecuentemente creo que corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de la litis, teniendo en consideración hechos concretos, y son los siguientes, señores magistrados. En primer lugar, todos sabemos y conocemos que Administradora Clínica Ricardo Palma es una institución prestadora de salud que tiene más o menos una vigencia de 30 años en su labor en este giro. De igual manera, esta verdad también está felizmente acreditado
en los documentos que ha presentado la demandada en este proceso. Consecuentemente, sabemos perfectamente, señores magistrados, que también esta empresa se va incrementando sucesivamente porque es una entidad que goza de prestigio en su campo correspondiente. Y en ese sentido es que el sindicato de trabajadores de esta clínica, conociendo de que de un universo más o menos de 1.000 trabajadores, casi más de la mitad, o sea, más del 50% se encontraban con contratos de servicios temporales desnaturalizados, es que solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo, y fue así como, felizmente, en las actas correspondientes, tanto de requerimiento como de infracción 850 del 2010, se verificó que efectivamente existían 662 contratos desnaturalizados, y dentro de ellos de mi patrocinada. En el caso de mi patrocinada, todavía la situación es mucho más, digamos, más firme en cuanto a su desnaturalización, por cuanto la empresa misma se ha encargado de presentar los supuestos contratos, y dentro de ellos se puede notar lo siguiente: en primer lugar, no hay cargo de entrega de esos contratos a mi patrocinada, y al no existir el cargo de entrega de las copias a mi patrocinada, la empresa ha incumplido con mandato expreso del artículo 83 del Decreto Supremo 0192-TR, que es reglamento del Decreto Legislativo 728. De igual manera, no hay una interrupción en el vínculo laboral ininterrumpido que tuvo mi patrocinada desde el 19 de junio del 2006 al 31 de julio del 2010. ¿Qué significa esto, señores magistrados? Significa que mi patrocinada para la clínica prestó en dos condiciones. Primero, como trabajadora destacada del 19 de junio del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2006, y posteriormente, a mérito de la Ley de Intermediación Laboral, que es la Ley 28.806, pasó a planillas de la demandada desde el 1 de enero del 2007 hasta la fecha de su despido, que fue el 31 de julio del 2010. ¿Qué significa? Significa que mi patrocinada, por imperio de esta ley, adquirió estabilidad en el trabajo, porque sabemos y conocemos que la Ley de Intermediación Laboral se dicta ¿para qué? Justamente para corregir los errores que cometían las empresas al tener las empresas de servicios con contratos desnaturalizados. Consecuentemente, a mérito de esta ley, definitivamente mi patrocinada, desde el 1 de enero del 2007, ya tenía la condición de ser trabajador con contrato indeterminado. De igual manera, ustedes observarán, señores magistrados, que el primer contrato que presenta como anexo A la demandada en su escrito correspondiente no indica la modalidad de trabajo, y de esta manera sabemos perfectamente que se ha desnaturalizado este primer contrato. Consecuentemente, a mérito de esta situación es que mi patrocinada estaría, digamos, garantizado en su trabajo con un contrato indeterminado. Adicionalmente, también ustedes podrán observar, señores magistrados, que no hay un contrato de los meses de abril y mayo del 2010. Al no existir un contrato de abril y mayo del 2010, significa que mi patrocinada ratifica aún más su condición de tener un contrato indeterminado de trabajo. Señora abogada, ¿cómo llega la resolución objeto del recurso agravio? ¿Con rechazo liminar o...? El rechazo liminar, señor presidente. Rechazo liminar en primera instancia, al igual que en segunda instancia. Argumentándose que hay vía paralela. Así manifiesta.
Y sin embargo, sabemos todos, y con mayor razón ustedes, señores magistrados, que ya está establecido digamos, en la doctrina jurisprudencial que ustedes han dictado, que es de aplicación, felizmente, la sentencia del Tribunal Constitucional 0206-2005, que en sus fundamentos 6, 7 y 8 establecen que la única vía idónea y, digamos, para estas demandas de despidos incausados es pues la vía constitucional, porque no hay, en la vía ordinaria no hay una vía procedimental o procesal como para que pueda satisfacer esta demanda de reposición en el trabajo por un despido incausado. Yo creo, señores magistrados, es más, felizmente ustedes el día de ayer han publicado en la página web 2 sentencias que son muy ilustrativas para el caso de autos. Es la sentencia 036 del 2010, al igual que la sentencia 01818 del 2011, que también son pertinentes para el caso de autos. Finalmente, señores magistrados, la defensa pues considera que el derecho al trabajo, que tiene un contenido constitucional de suma trascendencia, es la fuente de la supervivencia de la humanidad. Creo que todos nos preocupamos por tener un trabajo digno, y en este caso mi patrocinada espera del Tribunal Constitucional que se ampare su derecho al trabajo. Tómense entonces, vamos a escuchar la parte emplazada. Señorita, puede hacer su informe, ¿verdad? Señor presidente, señores magistrados, en representación de la administradora clínica Ricardo Palma, solicitamos se sirvan confirmar la resolución número 5 expedida por la Quinta Sala Civil, que a su vez confirma la resolución número 1 del tercer juzgado constitucional en el sentido que declara la improcedencia liminar de la demanda interpuesta por la señora Betty Huatuco. En efecto, la demandante pretende la reposición al puesto de trabajo alegando que la administradora clínica Ricardo Palma habría incurrido en un despido incausado y fraudulento. Sin embargo, la realidad de los hechos es que el término del vínculo laboral se produjo por la extinción del contrato de trabajo celebrado entre ambas partes con fecha 1 de junio del año 2010, que determinaba una fecha de extinción el 31 de julio del mismo año. Debemos señalar que desde la fecha en que la demandante se incorpora a la administradora clínica Ricardo Palma, en el 1 de enero del año 2007, porque nosotros debemos ser enfáticos en señalar que esta fue la fecha en la que realmente se incorporó a la administradora clínica Ricardo Palma, suscribieron una serie de contratos de trabajo sujetos a modalidad. En un primer momento, por incremento de actividades, porque las necesidades de la empresa así lo requerían, y posteriormente contratos de trabajo por reconversión empresarial. En ambos contratos, tanto en el de incremento como en el de reconversión empresarial, en ningún caso se superó el plazo máximo previsto por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, siendo que para los contratos por incremento de actividades no se superó los 3 años y por su parte para los contratos de reconversión empresarial no se superaron los 2 años. Por otro lado, debemos tener en cuenta que de acuerdo a lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Productividad, es perfectamente válido que el empleador con los trabajadores suscriban diferentes modalidades contractuales, diferentes contratos, de forma sucesiva, siempre que en su conjunto no excedan los 5 años. En el presente caso, esto no pasó, por lo tanto, no podría alegarse por ese lado de que la clínica se excedió en el plazo de 5 años o en los plazos establecidos para cada modalidad contractual. En todo caso, señores magistrados, si lo que se busca aquí es determinar si efectivamente existió una desnaturalización de dichos contratos, esto es, si efectivamente no hubo incremento de actividades o si no hubieron variaciones tecnológicas, administrativas en general, la forma como se administra la empresa, se deben actuar, consideramos, una serie de medios probatorios para poder llegar a la verdad material de los hechos. Por ejemplo, con respecto al incremento de actividades, la clínica implementó un plan de seguro médico que a su vez trajo consigo la afiliación de un gran número de personas que ameritó la contratación, por ejemplo, de auxiliares de enfermería, como era el cargo que ocupaba la demandante. En tal caso, si nosotros lo que queremos acreditar es la desnaturalización de estos contratos, se deberían actuar una serie de medios probatorios, los cuales serían imprescindibles, ¿no?, para llegar a un fallo arreglado a ley, pero que exceden
en extenso el carácter sumario del amparo, tal como lo dispone el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, dado que en un proceso de amparo no hay estación probatoria, y en tal caso los medios probatorios que aporten las partes deben crear tal convicción en el juzgador que no sea necesaria su actuación. Ahora bien, el abogado de la parte contraria señala que el Ministerio de Trabajo llevó a cabo un procedimiento inspectivo a la clínica, en la cual se expidió un acta de infracción y posteriormente la tercera subdirección de trabajo y la dirección de inspección laboral emitieron un pronunciamiento al respecto, imponiendo una sanción a la clínica. Sin embargo, la administradora clínica Ricardo Palma ha impugnado esto ante el Poder Judicial, proceso contencioso administrativo que a la fecha se encuentra a conocimiento del 20 Juzgado Laboral, justamente porque nosotros consideramos que dichos actos administrativos se encuentran viciados de nulidad. Durante las inspecciones, y eso lo hicimos notar durante el procedimiento inspectivo, se revisaron un número mínimo de contratos de trabajo y con ello se llegó a determinar la desnaturalización de 460 contratos, lo cual evidentemente resulta ilógico. Cabe señalar, señores magistrados, que justamente la quinta sala civil sobre el particular se pronunció y mencionó que en la medida que la clínica había impugnado las decisiones de las instancias pertinentes del Ministerio de Trabajo, y con mayor razón se ha impugnado dichas decisiones ante el Poder Judicial, existe controversia, y esa controversia amerita probar los hechos, lo cual, por supuesto, no se puede ventilar en el proceso de amparo, ¿no? Señorita, pero quiere decir, de todas maneras, de que si hay un universo importante de aproximadamente 662 contratos, presuntamente, pongo la palabra, desnaturalizados, que han sido verificados por el Ministerio de Trabajo, y eso la clínica lo está impugnando en sede judicial. Así es, 462 contratos, señor. 462. Así es. Bueno, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Bien. Sí, Ya vaya terminando, sí. Que termine. Sin perjuicio de la improcedencia que nosotros consideramos, ¿no?, existe en este caso, debemos citar que el Tribunal Constitucional, en el expediente 602 del año 2010, ya se ha pronunciado respecto a los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividades, en el cual señala que el tribunal considera que el hecho que una labor pueda ser permanente u ordinaria por formar parte de la actividad regular del empleador, eso no genera per se su desnaturalización, porque la propia norma indica que se pueden suscribir contratos de trabajo por incremento de actividades cuando así lo requieran las necesidades operativas de la empresa. El mismo criterio puede aplicarse con respecto a los contratos por reconversión empresarial. Escuchamos una dúplica. 2 minutos, señor abogado, que tenemos. Brevemente, señor presidente, señores magistrados, indudablemente estaríamos de acuerdo con la tesis de la parte contraria si esos contratos estuvieran arreglados a ley. Pero el caso es que ninguno de esos contratos está arreglado a ley. Vuelvo a repetir nuevamente. En primer lugar, no se ha cumplido con el artículo 83 del reglamento del decreto legislativo 728, por cuanto no se han entregado las copias que son obligatorias a la parte laboral para que ésta pueda ejercer su derecho de defensa. En segundo lugar, también es inconcebible de que el Tribunal Constitucional tenga que supeditar sus decisiones en base a lo que diga la vía ordinaria de una supuesta impugnación de las inspecciones de trabajo que se han llevado a cabo, señores magistrados, con estricta sujeción de la ley 28.806 y su reglamento el 019 de 2007, cuyo, antecedente es el decreto legislativo 910, y estas normas determinan con meridiana claridad de que las actas de verificación constituyen instrumentos públicos con plena validez. Y lo más resaltante de esto, los hechos no podrían ser impugnados, porque los hechos ya están establecidos, están comprobados, que de un universo de 853, 462 contratos están desnaturalizados, más del 50%, y esa ha sido la mecánica de la empresa para vulnerar no solamente el derecho al trabajo, como lo establecen estos documentos del Ministerio de Trabajo, sino para vulnerar derechos también colaterales, como es el derecho a desindicación, el derecho a la negociación colectiva, porque justamente, bueno,
Es necesario precisar de repente. La parte contraria tiene un sindicato paralelo que justamente está conformado casi con la mayoría de estos, digamos, de estas empleadas con trabajo desnaturalizado. ¿Para qué? Para enervar el derecho a la negociación colectiva y de la libertad sindical, cosa que no es materia de este proceso, pero es necesario decirlo, porque en estos documentos del Ministerio de Trabajo está establecido eso. Además, señores magistrados, vuelvo a repetir, curiosamente la empresa no entrega estas copias y estamos remitiéndonos que digamos, en el registro que hace con audiencia de partes, vale decir, con la representación de la empresa y con la representación del sindicato, la misma empresa está mencionando que mi patrocinada tiene un contrato de trabajo que se prolonga hasta el 31 de julio del 2010, perdón, hasta el 27 de septiembre del 2010, y esto está en la página 215 del acta correspondiente. La pregunta, señores magistrados, ¿en base a qué documento la empresa, ante la autoridad del Ministerio de Trabajo, menciona que mi patrocinada tiene contrato de trabajo hasta el 27 de septiembre del 2010, cuando le despiden el 31 de julio del 2010, o sea, en forma prematura? Y hacen aparecer un contrato justamente de 2 meses, sin tener el contrato de los meses de abril y mayo de dicho año. Entonces, señores magistrados, yo creo que aquí la desnaturalización de estos trabajos es evidente, es incuestionable, y está pues violando el derecho al trabajo y los demás derechos de mi patrocinado. Bien, señor abogado, está todo claro por ambas partes, vamos a estudiar con mucho detenimiento la causa. Vista la causa, queda voto. Causa número 18, expediente 2877-2011, proceso de amparo, iniciado por don Pedro Almonacid Maldonado contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra el abogado Marco Arturo Galvez Díaz. ¿Por la ONP, señor abogado? Ya. Procedemos al informe oral. Señor presidente de la segunda sala del Tribunal Constitucional, señores magistrados, vengo en representación de la Oficina de Normalización Previsional, quien es parte demandada en el presente proceso, seguida por el señor Pedro Almonacid Maldonado, proceso de amparo asignado con el expediente número 2877-2011. Que el expediente fluye que las pretensiones en el presente caso son las siguientes: el reajuste de la pensión del demandante a 3 sueldos mínimos vitales conforme a la aplicación de la ley 23.908, así como su reajuste trimestral y el pago de las pensiones devengadas e intereses legales conforme a dicho reajuste. Que a continuación pasaré a señalar los argumentos de hecho y de derecho por los cuales se deben desestimar las pretensiones del demandante. Que si bien el demandante ha solicitado un reajuste de su pensión equivalente a 3 sueldos mínimos vitales conforme a la aplicación de la ley 23.908, se debe colegir del expediente que dicha pensión es en extremo sumamente alta, dado que el expediente se puede extraer que al demandante se le ha dado una pensión de 1.752 intis, cuando lo que debió percibir desde la fecha de contingencia es la suma de 405 intis. Esto, pues a la fecha de contingencia se encontraba vigente el Decreto Supremo 11-86-TR, el cual estableció una pensión, un sueldo mínimo vital ascendente a 135 intis. En la multiplicación del sueldo mínimo vital por 3, se presume que la pensión que debía corresponderle al demandante era de 405. Sin embargo, como vuelvo a repetir, el demandante percibió desde la fecha de contingencia una pensión de 1.752 soles. Que cabe mencionar que dicha interpretación está en nuestra contestación de la demanda y además ha sido asumida por el juzgado de primera instancia y la sala superior, dado que dicha interpretación se encuentra en el precedente de observancia, el precedente vinculante emitido en las sentencias
5189-2005-PA/TC. Sin embargo, y como quiera que se emitió el Decreto Supremo 150-2008-EF, la Oficina de Normalización Previsional ha hecho revisión de varios expedientes, entre ellos el expediente del demandante, y ha remitido al juzgado el expediente estableciendo que se debe ejecutar un reajuste, por lo cual en la presente causa nos hemos allanado la demanda, dado que se efectuó un reajuste y se le dio una pensión de 538 soles, también las pensiones devengadas ascendentes a 9.696 soles y por intereses legales 5.238 soles. Que aún así el demandante ha cuestionado los intereses legales que se ha calculado por parte de la ONP, señalando que son intereses diminutos. Sin embargo, cabe mencionar que el presente proceso de amparo no es la vía idónea para discutir intereses legales, por cuanto ya lo establece el precedente del caso Anicama, la sentencia 1417 de 2005, respecto a que los intereses legales no están dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, por lo cual, en atención al inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, solicitamos la improcedencia de la demanda, la improcedencia del recurso de agravio constitucional, y con ello he concluido mi exposición. Muchas gracias. ¿Viste la causa? ¿Qué voto? Causa número 19, expediente 2887-2011, proceso de amparo, iniciado por Norma Emperatriz Arévalo Carreño de la Rosa contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Oliver Lindoló. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a citar. Causa número 49, expediente 2978-2011, amparo, iniciado por doña María Suárez Mendoza, viuda de Quito, contra la ONP. Causa número 51, expediente 2980-2011, proceso de amparo, incoado por don Nicomedes Sacramento Chaupis contra la ONP. Causa número 60, expediente 3003-2011, proceso de amparo, iniciado por doña Jacinta Nolasco León contra la ONP. Y finalmente causa número 3005-2011, proceso de amparo, iniciado por don Agustín Gregorio Acuña contra la ONP. 61. Sí. Señor abogado, con todas las causas acumuladas, usted se bate en todos estos informes. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Como bien lo ha dicho el señor relator, tengo 5 causas que exponer. Intentaré ser breve. La primera causa es la causa número 2978-2011, interpuesta por la señora María Suárez Mendoza. En este proceso, la demandante pretende la restitución de la pensión de invalidez que ha sido declarada nula. Señor presidente, como es de conocimiento de vuestra sala, para obtener una pensión de invalidez se requiere acreditar la incapacidad y cierto número de años de aportación. Inicialmente, la demandante acreditó su incapacidad a través de un certificado médico expedido por el Centro Materno Infantil Confraternidad del año 2004. Siendo que este centro materno infantil no contaba ni cuenta en la actualidad con una comisión médica pertinente para expedir certificados médicos con fines previsionales, el expediente de la demandante pasó por un proceso de reverificación. Se le solicitó a la demandante pasar por una nueva evaluación médica ante la Comisión Médica de Salud en el año 2007, determinándose que efectivamente se encontraba la demandante incapacitada, si bien con un menoscabo menor, pero con un grado de incapacidad que le permitiría gozar de una pensión de invalidez. Sin embargo, tomando en consideración el precedente vinculante establecido por vuestro tribunal a través de la sentencia 61-2008, la contingencia en los casos de invalidez se produce al momento de expedirse el certificado médico, siendo que el certificado médico expedido por el organismo competente se produjo en el año 2007,
debería de verificarse en la concurrencia de los requisitos a partir de ese momento. La demandante trabajó o supuestamente laboró por 4 años, cesando en el año 86. En esa medida no cumple con el requisito establecido por el inciso B del artículo 25 del Decreto Ley 19.990, es decir, cumplir con 12 meses de aportaciones en los últimos 36 meses anteriores a producida su incapacidad, que según el certificado médico expedido por la Comisión Médica de Salud se produjo en el 2007. En esa medida solicitamos que esta causa sea declarada infundada. La siguiente causa es la 2980-2011, interpuesta por Nicomedes Sacramento Chaupis. En este proceso igualmente se solicita la restitución de pensión de invalidez suspendida. Este es un proceso más sencillo, toda vez que vuestro tribunal ya tiene un criterio reiterado al respecto. El demandante obtuvo pensión de invalidez acreditando su incapacidad con un certificado médico expedido igualmente por el Centro Materno Infantil Confraternidad en el año 2004. Sin embargo, dentro del procedimiento de verificación posterior que se inició por haberse descubierto miles de fraudes en pensiones de invalidez y jubilación, la Comisión Médica de Salud determinó que el demandante se encuentra completamente sano. Por ello, solicitamos que igualmente se declare infundada o improcedente la presente causa. La siguiente causa es la número 2887-2011, interpuesta por Norma Emperatriz Arévalo Carreño. En este proceso, igualmente la demandante inicialmente acreditó su incapacidad a través del certificado de incapacidad de fecha 14 de octubre del 2006, con supuestamente 80% incapacidad. Sin embargo, el 2 de agosto del 2007, la Comisión Médica de Salud, dentro del procedimiento de verificación posterior, determinó que la demandante solo padecía de 28% incapacidad, menoscabo que le impide gozar de una pensión de invalidez. Existe un hecho en este proceso que acredita o que confirma la improcedencia de este proceso, de esta demanda, pues en su demanda adjunta un certificado médico expedido por la Comisión Médica del Ministerio de Salud de fecha 8 de agosto del 2009, en el que dice padecer de 53% de incapacidad. Es decir, existen 3 certificados médicos en los que difieren la incapacidad, la enfermedad y el menoscabo, por lo cual solicitamos también se declare improcedente la demanda. La siguiente causa es la 3005-2011, interpuesta por el señor Agustín Gregorio Acuña, en la que se pretende el reconocimiento de mayores años de aportación con la finalidad de obtener el goce de una pensión de jubilación. Básicamente se encuentran en discusión los aportes realizados entre el 1 de enero de 1957 y el 31 de diciembre de 1972. El demandante, para acreditar estas aportaciones, ha adjuntado dos medios probatorios con los que pretende acreditar estos aportes. Son la liquidación de beneficios sociales de fecha 2 de enero de 1973 y el certificado de trabajo de la misma fecha. Ambos son suscritos por supuestamente el representante Abel Meléndez Mora. En el primer documento, en el primer medio probatorio, que es la liquidación de beneficios sociales, se consigna en ese documento el documento nacional de identidad. Sin embargo, en la fecha en que fue suscrito dicho documento, que en el año 73, el DNI no existía, ¿no? Lo cual implica cierta irregularidad en ese documento. De igual manera, en el certificado de trabajo, que supuestamente pretende acreditar la relación laboral con el empleador, se consigna un nombre diferente. El empleador es la Cooperativa de Usuarios Torre Blanca, y en el certificado de trabajo se consigna como empleador a Negociación Agrícola Torre Blanca. Entonces, son indicios que demuestran la irregularidad de estos medios probatorios, por lo cual solicitamos que se declare improcedente y o infundada la demanda. Finalmente, para ya no cansarlos,
La causa siguiente es 3003-2011, interpuesta por Jacinta Nolasco León. En este proceso, la demandante pretende la restitución de su pensión de jubilación. Al respecto debemos decir que la demandante inicialmente gozó de pensión de jubilación en base a las verificaciones realizadas por inspectores que se encuentran hoy en día purgando condena porque se involucraron con una organización mafiosa en la provincia de Huaura con la finalidad de obtener pensiones de jubilación. Estos inspectores mafiosos son Víctor Collantes Anselmo, Mirko Vázquez Torres y Verónica Ruiz Azaguanche. En el procedimiento de verificación, nuevamente se inspeccionaron las planillas de las empresas o de los supuestos empleadores de la demandante, no encontrándose aportación alguna. Vuestro tribunal ya ha establecido criterio reiterado al respecto también en las sentencias 2401-2010, 3999-2010, 176-2011, 312-2011, en los que se determina que existiendo este tipo de irregularidades, las demandas deben de ser declaradas infundadas. Por ello solicitamos se declare infundada la misma. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 28, expediente 2925-2011, proceso de amparo, iniciado por la empresa Panorama Empresarial Sociedad Anónima contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otro. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Ángel Augusto Viván Cortiz. Señor abogado, ¿puedo hacer un informe oral? Señores magistrados de este tribunal, en primer lugar, el asunto que nos convoca lo debemos tomar, digamos, como lo ha tomado así el órgano jurisdiccional, es decir, declarando fundada la excepción de incompetencia respecto a esta materia. ¿Y por qué? Por una simple razón. ¿Qué pretende el actor? La empresa pretende que se cese la amenaza que la SUNAT tiene de cobrarle los tributos que ella debe. Así de simple. Pero aquí hay algo más. ¿En qué sustenta su derecho? En que dice que cese la amenaza porque más bien el Estado le debe. ¿Y por qué dice le debe? Porque tiene bonos de desarrollo. Aquellos bonos que eran en intis, en soles antiguos, que alguna vez servían para pagar inclusive los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Aquellos años, ¿no? Algunos de ustedes de repente se acuerdan. Pero aquellos bonos, al haberse emitido en bonos, en monedas que ya no tienen circulación, obviamente han perdido su valor. Han perdido su valor y han caducado por una ley especial del presidente Benavides, que decía que caducan todos los bonos de la deuda pública a los 15 años, en el año 38 del siglo pasado, ¿no? Y además por la ley de título de valores, porque los señores no son pues los titulares de esos bonos, sino los recibieron, digamos, por transacción, entonces son terceros tenedores, y aplicando la ley de título de valores, quienes para demandar la relación causal son pues la caducidad de los 3 años, ¿no? Para los que son tenedores terceros, ¿no? En la relación jurídica. Sobre esa parte, señor abogado, ilústrenos. Estos bonos, independientemente de la transacción por terceros, caducan a los 3 años. 15. O 15 años. A los 15 años por tratarse de deuda pública, bono de desarrollo. Y aplicando, en un supuesto ya negado, ¿no? Que no se aplique esa ley que señaló, la ley de título de valores dice que es a los 3 años para efecto de la relación causal, ¿no? Solo para la relación concesión, no para la cambiaria, ¿no? Pero esta empresa Panorama es portadora y detentadora de ciertos bonos. Sí, pero lo adquirió por lo tercero, porque no era el titular original de esos bonos, porque esos bonos servían pues para pagar remuneraciones aquellos años, ¿no? Entonces, quienes eran los tenedores eran pues, los funcionarios, empleados públicos, en fin. Pero aún así, en el caso es tan claro, ¿por qué? Porque la actora ha demandado en la vía civil ante el 12 juzgado civil, ha demandado que se declare una demanda declarativa, que se declare que el Estado le debe por esos bonos. Y como pretensión accesoria, que se calcule la cuantía de esos bonos en moneda actual, seguramente una actualización. Y
habiendo recurrido a la vía ordinaria que es satisfactiva para este hecho, obviamente pues que es improcedente la demanda, y así lo ha entendido el órgano jurisdiccional, porque en el fondo lo que pretende a través de esta acción es en el fondo una medida cautelar, pues que debió hacerla valer en todo caso en ese proceso civil que está siguiendo. Y como tal, en el fondo lo que la parte actora quiere es no pagar los tributos que debe, porque dice que se declare que el Estado me debe, porque yo tengo los bonos, y se abstenga de cobrarme, primero que me pague a mí y después ya que me cobre. Hecho pues que es evidentemente pues improcedente. Y nosotros hemos venido acá porque bueno, nos preocupa este hecho porque hay otras empresas que quieren sorprender así vía acción de amparo, vía acción civil en instancias inferiores, pretendiendo que la SUNAT no les cobre porque dice tienen esos bonos. Que son Señor bonos abogado, la sala confirmó la excepción de incompetencia. No, revocó más bien. Y ¿cómo está viniendo la resolución acá en grado? Está en grado porque ha ido en contra de la resolución que declara fundada la excepción de incompetencia deducida por nosotros. Ya. Ha revocado, revocando la de primera, ha declarado fundada la excepción de incompetencia. La sala civil. Sí, y declara pues improcedente, exactamente. Ya. En razón de esos fundamentos solicitamos que declare infundado el recurso. Está claro. Vista la causa, quedó voto. Causa número 34, expediente 2939-2011, proceso de amparo, iniciado por don Leoncio Quispe Cóndor contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar uso de la palabra la abogada Salinacia Martínez Pomayauli. Señorita abogada, ¿puede ser uso del informe oral? Buenos días, señor presidente, señores magistrados. La presente demanda de acción de amparo, el demandante, el señor Leoncio Quispe Cóndor, demanda en vía judicial que se restituya su pensión de invalidez definitiva, toda vez que la ONP en sede administrativa le suspendió el pago de dicha pensión porque en el año 2006, si bien es cierto se le había otorgado pensión de invalidez basado en un certificado emitido por Censopaz, donde se señala que tiene una enfermedad profesional definitiva, la ONP, en base a sus facultades de control posterior, le notifica al demandado para que pase una nueva evaluación médica a efectos de acreditar su estado de invalidez. A pesar de ser notificado, el demandado no pasó dicho examen, ¿no? Por lo que tanto el juzgado como la sala, en aplicación al tercer párrafo del artículo 26 del decreto legislativo 19N90 y del artículo 35, la ONP está facultada para suspender, ¿no?, y sancionar administrativamente a aquellos asegurados que obstaculicen o se resistan a pasar estos exámenes, ¿no?, a efectos de comprobar que las pensiones otorgadas fueron dadas conforme a derecho. Adicionalmente a ello, a estos artículos mencionados, tanto el juez como la sala considera que en el informe expedido por Censopaz se recomienda que el demandado debe pasar un control médico anual, lo que a criterio del juzgado de la sala considera que esto levanta cierta duda a efectos de la verdadera situación del estado físico del demandante, razón por la cual consideran que se debe realizar un nuevo examen médico, que se debe actuar, y por lo que la acción de amparo no sería la vía idónea para dicha prueba, razón por la cual solicito que se confirme la sentencia en improcedente. Gracias. ¿Viste la causa? Queda el voto. Causa número 43, expediente 2959-2011, proceso de habeas corpus, iniciado por doña Ana Cecilia Hurtado Guaya a favor de Carlos José Torres Llosa Espinosa, contra don Miguel Ángel Puicón Yaipen, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Defraudación. Ha solicitado informar por la parte demandante la abogada Ana Cecilia Hurtado Guaya. Señorita abogada, ¿puede ser uso del informe oral? Buenos días, señor presidente, señores magistrados.
acción de habeas corpus interpuesta en contra del fiscal encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Defraudación Tributaria a favor del señor Carlos José Torres Llosa Espinosa, gerente general de la empresa Transcontinental, se basa básicamente porque el fiscal formaliza denuncia ante el juez penal en base a hechos que vulneran, en base a una resolución que vulnera gravemente principios y derechos constitucionales como el principio de legalidad, el principio de imputación necesaria y la garantía del debido proceso. La acción de habeas corpus fue conocida por el 8º juzgado, el cual declaró improcedente la demanda. Asimismo, en apelación fue conocido por la 4ª Sala, quien también declaró improcedente la demanda, bajo los argumentos reiterados de que las actuaciones del Ministerio Público no están sujetas a control constitucional y bajo el argumento de que las actuaciones del Ministerio Público no transgreden de ninguna forma la libertad individual, por lo tanto no se pueden pedir tutela a través del habeas corpus cuestionando actuaciones del Ministerio Público en la fase de investigación preliminar. Sin embargo, dichos argumentos contradicen a lo señalado reiteradamente por el Tribunal Constitucional, quien en reiterada jurisprudencia ha señalado que los actos del Ministerio Público a nivel prejurisdiccional también están sujetos a control constitucional, porque se debe analizar la vulneración del debido proceso que trae un riesgo, la vulneración de esto trae un riesgo
no